Sí, lo que está sucediendo en este momento, en estos últimos tiempos en la Ciudad de México y lo que en México estamos llamando teatro de cabaret, es un teatro de emergencia, efectivamente. Es un teatro que tiene sus orígenes más antiguos en el Teatro de Revista Mexicana, que fue un teatro de variedades, un teatro popular que nació a finales del siglo XIX y floreció durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Si aquí mismo en México tú a la gente en general le dices es un cabaret, ellos piensan en el cabaret como de los 40s o 50s, como con ficheras, con casi prostitutas. O sea, es como mucha gente tiene como todavía ese concepto de la palabra, como que es un lugar a donde vas a tomar la copa y a beber y a ver a chicas con poca ropa. Aquí también, si decimos cabaret, la gente imagina zapatillas, burlesque, desnudo, noche, que también es, pero no solo es eso. O sea, para mí es totalmente y tiene que ser político. Yo uso, cuando hablo en otros, cuando me salgo del vicio, cuando salgo a otros ámbitos, tengo que decir cabaret político. Y lo hago también para que no se frivolice. Cuando decimos cabaret, la gente tiene una impronta, una imagen. Para algunos es el Can-Can, por ejemplo. Para otros es la película de Bob Fosse con Liza Minnelli y Joel Grey, ¿no? Que retrata la época de oro del cabaret alemán de la República de Weimar. Sí, es cierto que el espacio natural del cabaret es ese, ¿no? La noche, la transgresión, porque de entrada como sociedad tenemos como esta conciencia de que todo lo que ocurre de noche es transgresor, es lo que no se puede ver de día, es, ¿no? Es todo lo oscuro, lo que pasa en penumbras. Por supuesto que eso es un espacio idóneo para el cabaret, porque vamos a hablar de cosas que de día no diríamos. Es decir, al final del día el cabaret, creo yo que lo que hace es ocupar el deseo más oscuro y interno de la colectividad social, ¿sabes? O sea, algo que la moral no permite. Por eso el cabaret se encuentra en el terreno de la farsa, que la farsa es, sí, lo exagerado, sí, tal y tal, pero eso son herramientas, porque la farsa habla de lo prohibido, de lo que no nos atrevemos a hacer. Yo necesito matar a no sé quién, nunca lo haré, pero en la escena puedo hacerlo. Puedo matar a los victimarios, puedo humillarlos, puedo desmitificar a los políticos, puedo cuestionarlos. Si dijéramos técnicamente, el género sería la farsa. O sea, el género teatral, digamos, en general de los tonos de las obras cabareteras, son farsas. Ese sería como el término técnico, ¿no? Sí. El término técnico. Por ponerle un nombre, ¿no? Por ponerle un sello, pues, que serían farsas. Depende de la formación de cada quien. Para nosotros que estamos formados en teatro, tiene que ver directamente con la farsa, que sabemos que es el género que forzosamente se tiene que acompañar de otro para existir. Ahora, por supuesto que está la noche en el cabaret, por supuesto que está el deseo, está lo prohibido, está la copa, está el relajarse, ¿no? Y yo creo que hay con muchas comillas y en el mejor sentido, un pequeño engaño hacia los espectadores de aquí te vas a relajar, aquí te vas a reír, aquí, y que sí, pero en el mejor de los casos te vas a llevar una reflexión y una transgresión, y debe haber disidencia, y debe haber romper las reglas, hablar de lo prohibido, de lo que no nos atrevemos. Pero implica que sea un espectáculo político, multidisciplinar, con humor. Creo que bajo esas características se puede entender como cabaret. Si es teatro cabaret, si es un concierto cabaretero, si es un espectáculo dancístico cabaretero, porque Astrid Haddad no hace teatro, pero sí hace cabaret. Regina Orozco no hace teatro, pero sí hace cabaret. En México hay un chico, Manuel Ballesteros, que tenía un espectáculo que era en un gran porcentaje danza, y para las reinas chulas era cabaret. La versatilidad que tiene estos formatos de un teatro
que aparentemente es inocuo y que es únicamente de divertimento y que puede también ser nada más de divertimento. Un lugar donde se canta la picardía, porque la sexualidad y la política son temas que siempre ofrecen mucha posibilidad de risa. Porque sí tiene que tener este contenido social, ni siquiera llamémosle político, sino, finalmente es político porque todo es política, pero político social, pues, ¿no? Y que va mucho más allá del espacio, porque no solo se puede dar en el teatro bar, sino también en la calle, también en el metro, en una plaza pública, en el penal, en las escuelas, en todos lados. Cualquier cosa que vayas a hablar, que por supuesto tiene que tener como una postura social o política, tiene que hacerse a través del humor. Lo que sea, pues hay muchas veces que uno puede hacer una crítica a la religión a través del burlesque, y al tener una postura política y hacerse a través del humor, eso es cabaret. Lo que nosotras, por lo menos las Reinas Chulas, hemos estado como posicionando es que es un género teatral, y entonces que tiene que ver con la política, el humor, la subversión, la transgresión y la risa, pues, ¿no? Sí, es un espectáculo multidisciplinar que implica música, que implica teatro, que puede implicar danza, que implica mucha plástica, como en el caso de Astrid Haddad, que tiene que ver con una postura política, no necesariamente gubernamental o de Estado, política entendida desde su significado epistemológico muy básico, que es el ejercicio del poder, y que puede ser muy personal. Yo, actor, tengo necesidad social y política de decir determinadas cosas. Injusticia de género, misoginia, machismo, acoso en las escuelas, acoso callejero. Con cuestiones de derechos humanos, puede tener que ver con equidad de género, puede tener con cuestiones de la comunidad LGBT. O sea, es diversa la posibilidad que sea política. No, ya sé que critiques a la iglesia y cómo la iglesia ha tratado a las comunidades LGBTTI, por ejemplo, o que hables acerca del gobierno del presidente en turno, o que hables acerca de la forma en la que se maneja el dinero a nivel mundial y cómo quién nos controla realmente, o sea, si es Peña Nieto o es Trump, o qué es lo que está pasando políticamente. Y bueno, siempre he dicho desde el humor. Y el humor es la forma de conectarnos con los espectadores. El humor siempre es la forma de, si no nos reímos, nos morimos. Si no nos reímos, nos matamos, nos deprimimos y no hacemos nada. Entonces hay que reírnos para liberarnos del dolor de ver a las mujeres de cierta forma, o ver a nuestro país de cierta forma, o de ver la construcción social que hemos generado, que solo crea depresiones, suicidios, frustraciones personales. Liliana dice algo muy sencillo, dice: yo soy un artista con una postura política clara y la digo, y aquellos que digan que no tienen una postura política es porque tienen una postura política, ¿no? Entonces, porque de repente no tener una postura política es tener una postura política. Es que no tiene que ser panfletario, es una propuesta, no se rige por la dirección de un partido político, sino por una necesidad de cambiar nuestra realidad. Tampoco es un teatro virulento de denuncia. Yo no creo que logremos cambiar el mundo a través del cabaret, pero sí podemos cambiar algunas conciencias de nuestros círculos inmediatos. Creo que la gente que sirve en cuanto a que discutamos estos temas. Crítica, una postura crítica. O sea, eso es lo que tendría desde mi punto de vista que tener un actor o actriz cabaretero. Sí, un punto de vista crítico. O sea, hacerse más preguntas y tener menos respuestas. El cabaret mexicano se mezcla con el cabaret alemán, y se mezcla con el teatro de revista y con el teatro de carpa, que fue un movimiento que aquí en México significó el humor del pueblo. Nunca ha sido el humor refinado. Es el humor del pueblo al final del día, y ese humor, o sea, en ese sentido, el cabaret tiene que estar donde el humor del pueblo esté. Acaba de pasar un acontecimiento y al rato que tengo el show lo meto, ¿no? Eso permite el cabaret. Que en otras obras es
pues no, realmente no podría. Ajá. Teatro de cabaret, que es una dramaturgia efímera, porque responde más que nada a la necesidad de decir las cosas en el momento. Las cosas que uno Y necesita. claro, del discurso propio, pues, ¿no? Uno para treparse al cabaret, como lo estamos haciendo aquí, es ¿qué cosas tengo yo que decir? Hay cosas que no me acaban de funcionar y no hay una dramaturgia ya hecha que me ayude con eso, ¿no? O lo que hay no necesariamente es mi discurso. Y de pronto empiezo a descubrir que la forma, aparte por mi humor, por mi sarcasmo, por mi ironía, empiezo a entender que el cabaret es el lenguaje que yo necesito para expresar lo que tengo que expresar, para mis enojos, para mis frustraciones. En el cabaret sí puedes dar tu punto de vista, puedes hacer una reflexión. O sea, a ver, quiero hablar de esto me duele, esto me apasiona, esto necesito decirlo. El cabaret es una oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que cuando llegué al cabaret me di cuenta que el cabaret hacía eso que yo quería hacer con el teatro. Y que el teatro muy pocas veces lo hace. La verdad es que el teatro que tiene que ver como algo que ver con la realidad política del país o social del país o que tenga que ver con algo de la actualidad que está pasando, con una cosa de pertinencia social o política, es muy poco, ¿no? La mayoría de las cosas que se hacen son el cabaret. Hay algunas corrientes teatrales que ya son religión, ¿no? El sagrado espacio escénico y el escenario y las tablas. Y es como de, espérense, no estamos sacralizando algo que de dónde viene, pues. O sea, no olvidemos de dónde viene. El espacio del cabaret fue el espacio que se forjó a lo largo de aproximadamente 300 años en Francia, de un lugar para marginales, un lugar en donde recalaron todos los inclasificables de las artes escénicas, pero que en el espacio del cabaret mostraban las habilidades propias de los trabajos que ejercían y que se convertían en parte de la industria del espectáculo. La industria del espectáculo floreció y se afirmó en Francia durante todo el siglo XIX. Todo esto, todos estos fragmentos, toda esta pedacería de la industria del espectáculo solo tenía cabida en un espacio como el cabaret, un lugar en el que se bebe, se come y se disfruta de un espectáculo. Y creo que eso que él dice que es incluso como contracultural es interesante y lo es, porque es como, justo por eso es como el patito feo del teatro, ¿no? ¿Cuándo vas a regresar al teatro? Yo les digo, nunca. Porque el cabaret ha sido mi salvación. Y por supuesto que sigue siendo un lugar donde me siento libre, donde puedo defender mis causas, donde puedo defender lo que estoy diciendo. Porque yo lo escribí, porque yo lo sentí, porque yo lo escuché. Creo que en el teatro es más complicado, porque hay un director que es el que mueve todos los hilos para que la obra que él quiere montar se monte, cómo quiere que se monte, ¿no? Porque además hay una jerarquía mucho más marcada, ¿no? El cabaret sí es como muy, o trata de ser muy horizontales. Y es la forma en la que estoy como muy acostumbrado a trabajar. Y yo creo que si llegara como al teatro, otra vez como al teatro convencional, y me topara con un director que me dice, no, esto se hace porque se hace, me costaría mucho trabajo. Cuando escribes y actúas, para mí defiendes un discurso. Lo estás defendiendo en el escenario. Porque no es algo que pasó en Prusia en 1800, sino es algo que me pasó a mí, que yo viví, porque yo lo viví, porque a mí me duele, te lo estoy diciendo. Entonces, algo que he aprendido es que mientras más personal se vuelve, más universal es. Pero mientras más profunda es la confesión, todo el mundo la entiende. De además hacer conexión, porque uno piensa, mis problemas son mis problemas y nadie más los va a entender, y muchas veces te das cuenta que eso que es muy particular tuyo y que te duele solo a ti, le duele un chingo de gente, y conectas con el público de una forma que de otra forma no vas a conectar.
Sexo, alcohol y drogas. Ya, no es cierto. Valor, pasión, entrega, sensualidad, garra. Ser libre, tener ganas de decir cosas y hacerlas en el momento en el que te nacen. Mucho tequila. Mucho tequila. No, mucha diversión, mucho humor. Ser activas, ser liosas, ser pederas. O sea, ser pedera, aquí decimos. Ser liosa. Mucho cuestionamiento. O sea, crítica social, política, económica, de género. Por supuesto que es transgresión y confrontación a través del humor. Y que sí tiene que haber mucho activismo, yo siento. Como entendamos el activismo. Yo lo entiendo ahorita en mi contexto familiar, en mis amigos. Es un grito en contra del statement. Entonces es un grito en contra de todo lo que te han enseñado, pero desde el lado de la risa. Entonces pues se vuelve mucho más divertido. Y reírnos de nosotras mismas, porque si no, vamos a empezar a hacer teatro. No solo nos vamos a reír, sino además vamos como a entre todos crear una conciencia colectiva de qué es lo que está pasando.